Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole la lección número 6 de este nuevo trimestre, segundo trimestre del año, los tres mensajes cósmicos. Y vamos a estar hablando en esta lección número 6, la hora de su juicio. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, esta lección tiene unas ramificaciones un poquito extra y quizás lo que voy a estar haciendo más adelante es simplemente incluyéndoselas posiblemente durante la semana para que puedan entender un poquito más cada uno de estas profecías, pero es bueno poder escudriñarlas, es bueno poder entenderlas, poder aprender un poco más acerca de ellas. Así que ese es el plan que les voy a traer esta semana. Así que ustedes van a ver que salgan otras, esas otras van a ser simple y llanamente para dar más conocimiento a esta lección de la hora de su juicio. ¿Ok? Entonces, vamos allá para ir viendo la hora de su juicio. Nos muestra cómo el tiempo se está aproximando, cómo llega un momento donde vamos a tener un juicio total. Y fíjate que el capítulo, perdón, Romanos, el capítulo 13, versículos 11 y 12, dicen, y hagan esto conociendo el tiempo. Y dice allí que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado y nos dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así es que es más o menos una encomienda, es un mandato, es algo que debemos de estar haciendo, ¿verdad? Desechando las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, ¿verdad? Dice que hace varios años la revista de National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a la montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, tres diminutos pajaritos se encabulleron de debajo de las alas de su madre muerta, y la madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a Cristo morir en la cruz del Calvario. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario y todos los que están en Cristo están salvos para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino del cielo. Él fue juzgado como un criminal con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como el literal. Así es que podemos ver allá cómo Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Y vamos a ver lo que vamos a estar escudriñando esta semana. Debemos proclamar que ya ha llegado la hora del juicio, que todo ser humano está siendo juzgado y hermano, todo ser humano está siendo juzgado ahora, en este momento. ¿Cómo puede el pueblo remanente asegurar que el juicio ya ha comenzado y que no es un evento futuro? ¿Cómo podemos saber cuándo comenzó? La respuesta la tenemos en los capítulos 8 y 9 de Daniel. En ellos se revela con toda exactitud la hora del juicio y es lo que vamos a estar escudriñando. Daniel el capítulo 8, Daniel el capítulo 9. Por eso les digo que más adelante, en esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a lanzar dos versiones más. Una acerca del capítulo 8, otra acerca del capítulo 9, para poder entender un poco más estas respuestas, ¿verdad? A lo que es la hora del juicio, de su juicio, ¿verdad? Y vamos a ver en esta semana el juicio y la purificación del santuario. Las profecías para conocer la hora del juicio, las profecías tales como los 2300 días, las 70 semanas y la última semana. Y la hora de su juicio. Cada uno de estos vamos a estar analizando esta semana y vamos a comenzar allí con el juicio y la purificación del santuario para poder entender un poquitito.
Fíjate que dice allá en Daniel 8, 13 al 14. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14. En Levítico 16 nos muestra cómo se realizaba la purificación del santuario en el día de la expiación. Y lo podemos ver allá en Levítico 16, 16. Y hermanos, si usted no ha escudriñado, les insto a que vaya al libro de Levíticos y vea cómo era que se llevaban a cabo cada uno de los rituales y sobre todo el día de la expiación. Estos ritos simbolizaban la manera en que nuestro sumo sacerdote Jesús habría de purificar el santuario celestial en Hebreos 9, 23, 24. Para el pueblo de Israel, aún hoy, el día de la expiación es el momento del juicio. Por esa razón debía afligirse y recibir así la seguridad del perdón de sus pecados en Levítico 16, 29 y 30. La profecía dada a Daniel sobre la purificación del santuario en Daniel 8:14 se refiere al tiempo del fin en Daniel 8:19. Se le indicó a Daniel el momento en que se purificaría el santuario celestial mediante un juicio basado en el sacrificio de Jesús. No porque en el cielo exista pecado, sino para que el mal sea erradicado. Así es que es por esa razón que se va a llevar a cabo este juicio para erradicar de una vez y para siempre el mal. Profecías para conocer la hora del juicio. Estas son profecías que nos ayudan a entender mejor cuándo se estará llevando a cabo estos momentos. La profecía de los 2300 días. Veamos lo que nos quiere decir la palabra de Dios en estas profecías. Dice, esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la haga pública, pues para eso falta mucho tiempo. Daniel 8, 26. Una visión extraña, un carnero con dos cuernos. En Daniel 8, 34, digo 3 al 4. Un macho cabrío con un cuerno que se rompe en cuatro. En Daniel 8, 5 al 8. Un cuerno pequeño que quita el continuo y derriba el santuario. En Daniel 8, 9 al 12. Dos santos que hablan sobre días y purificaciones. Daniel 8, 13 y 14, difícil de entender para Daniel en Daniel 8, 27. Sin embargo, Gabriel le explica a Daniel todos los detalles en Daniel 8, 15 al 26. Y como podemos ver, allí está lo que significaría cada uno de estos diferentes animales o eran en visión, ¿verdad? El carnero representaba en el versículo 20 a los medos y los persas, el macho cabrío a Grecia en el versículo 21 y 22, y el cuerno pequeño después de Grecia a Roma, versículos 23 al 25. La única parte no explicada de la visión es la visión de los 2300 días en hebreo, que se usa la palabra Jasón para toda la visión y Maraja para la visión específica de los 2300 días de los versículos 26 y 27. Es esta última parte la que Daniel no entiende y se encuentra allí en el versículo 26, los 2300 días, y es verdadera, ¿verdad? Esta profecía sí es verdadera. 2300 años, ¿verdad? Y dice, comienzan durante el imperio medo-persa en Daniel 8:20. Terminan en el tiempo del fin con Daniel 8:19. La nota aclaratoria sobre el cuerno pequeño, porque tenemos que estar claro qué significaba el cuerno pequeño y de dónde salía. Dice que algunos interpretan que el cuerno pequeño representa a Antíoco IV Epífanes, rey de Seleucida, que profanó el templo de Jerusalén, quien surge de uno de los 4 reinos en que se dividió Grecia, pero la actividad del cuerno pequeño se extiende hasta el tiempo del fin, en el versículo 19. Sin embargo, Antíoco murió el año 1164 AC, mucho antes del fin. O sea que eso descarta que él pudiera representar al cuerno pequeño. El cuerno pequeño surge de uno de ellos, el versículo 9, ellos
en hebreo es masculino y solo puede concordar con cielo masculino en hebreo y no con cuernos femeninos en hebreo. Por tanto, surge de uno de los cuatro vientos del cielo, versículo 8, justo la frase que le precede. Concretamente surge desde el oeste de Palestina y Grecia, lo que indica que es de Roma. Bien, continuamos allá. Las 70 semanas. Para poder ir entendiendo, presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión en Daniel 9:23. Dice que Gabriel se presenta de nuevo ante Daniel para explicarle la visión. Él usa la palabra hebrea, marajá, que se usa en Daniel 8 para hablar exclusivamente de los 2300 días. Así Daniel podría entender lo que no había entendido anteriormente. 70 semanas, 490 años según el principio, día por año, están determinadas o cortadas, chatak, para el pueblo de Israel en Daniel 9:24. 70 semanas, ¿verdad? Dice que durante los primeros 49 años o 7 semanas debían reconstruir Jerusalén. Esto ocurrió en tiempo de Esdras y Nehemías a partir de 457 AC. Las siguientes 434 años o 62 semanas hasta el año 27 DC debían prepararse para recibir el Mesías en Daniel 9:25. Y después el Mesías moriría y Jerusalén y el templo serían destruidos en Daniel 9:26. Y allí puedes ver las 70 semanas. ¿Y cómo se llegan a estas 70 semanas? Son 70 semanas multiplicadas por 7 igual a 490 años, ¿verdad? 2300 años. Comienzan durante el imperio medo-persa en Daniel 8:20 y terminan en el tiempo del fin en Daniel 8:19. Allí están las 70 semanas, los 490 años de los 2300 años. Esos son los gestarianos. Allí están 49 años. El 457 hace Artajerjes, concede autonomía política y judicial a Jerusalén, nombra a Esdras legislador en Esdras 7, 12 al 26. Y Nehemías comienza la reconstrucción de Jerusalén en Nehemías 2:5 en esos primeros 49 años. Luego, 434 años más tarde, nos lleva hasta 27 DC. Y dice, los judíos debían prepararse para la venida del Mesías, príncipe Jesús, que fue ungido en su bautismo. ¿Okay? Entonces, la última semana, veamos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en Daniel 9:27. Nos dice que durante 7 años, desde el 27 DC hasta el 34 DC, a través de Jesús y de los apóstoles, se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. Al matar a Esteban en el 34 DC, Israel rechazó al Mesías y se desligó del pacto como nación, no individualmente. Justo en la mitad de ese periodo, 3 años y medio, después de haber sido bautizado Jesús, fue crucificado. Con su muerte, ratificó el pacto en Mateo 26-28 y los sacrificios del templo dejaron de tener sentido en Marcos 15:38. Vamos a ver esto nuevamente. Comienzan durante el imperio medo-persa, a 70 semanas, 490 años. Y puede ver allí usted cómo es que se va desglosando cada año. 457, Artajerjes concede autonomía política y judicial a Jerusalén y luego del 408 hace hasta el 27 de C, los judíos debían prepararse para la venida del Mesías. Y 3 años y medio después, al morir Jesús ratificó el pacto en su sangre, anulando el antiguo sistema de sacrificios. Cuando el Sanedrín mandó a apedrear a Esteban, Israel rechazó como pueblo el pacto establecido por Jesús. Y la hora de su juicio ha llegado.
temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? Nos dice en Apocalipsis 14:7. Gabriel explicó la mayor parte de la visión de Daniel 8. Termina su explicación en Daniel 9, Daniel 9:21. Pero Daniel 9 solo abarca los primeros 490 años de su periodo del 2300 años. ¿Qué sucede durante los 1810 años restantes? Es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿verdad? Nos dice que el cuerno pequeño, Roma pagana y papal, intenta destruir al pueblo santo y sustituye el sacrificio de Cristo por falsas formas de adoración. Es decir, ataca la base misma del santuario celestial donde Jesús intercede por nosotros en Hebreos 7:25 y Hebreos 9:24 y enseña una falsa imagen de Dios y su justicia. En el 1844 comienza la purificación del santuario. Dios es vindicado y su pueblo es juzgado y redimido. ¿Qué debemos hacer? Afligir nuestras almas y dar el mensaje al mundo en Levítico 16:29 y Apocalipsis 14:7, que es el mensaje que tú y yo estamos llamados a compartir con toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como podemos ver, allí está de nuevo desglosado los 2300 años para que podamos entender un poco más bien cómo fue que sucedió todo y cómo estas 70 semanas o los 490 años tienen que ver como parte de la profecía de los 2300 días o años. El último periodo podría denominarse el tiempo de los gentiles. Al terminar los 2300 años comienza el juicio investigador. Todo el universo puede ver la justicia de Dios al redimirnos. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ellas son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. Así es que, mi querido amigo y hermano que me escucha, es el momento de tú y yo analizar nuestras vidas, cómo está nuestra relación con Dios, qué debemos de hacer para estar preparados para cuando Cristo venga en gloria, no encontrarnos dejado fuera. Esta es una manera rápida y fácil de ver la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. En primer lugar, las 70 semanas de Daniel 9:24, luego las 7 semanas y 72 semanas o 69 semanas de las 70 semanas. Luego la última semana, la número 70 de Daniel 9:27. Y por último, esta última semana se divide a la mitad de la semana en Daniel 9:27 en dos secciones de 3 años y medio cada una. Eso es todo. 70 semanas que se componen de 69 semanas y una semana. Y esa semana divide por la mitad. Simplemente vincula la fecha de 457 AC al principio y con cálculos matemáticos sencillos llegamos al 1844 en la línea del tiempo. Además, al hablar de los 2300 días, Daniel nunca dijo cuándo comenzaban los 2300 días. Dice hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado en Daniel 8:14. Hasta 2300 días, ¿a partir de cuándo? Porque no desde cuando Daniel tuvo la visión en sí, el tercer año del reinado de Belsasar en Daniel 8:1. Eso no funciona. La visión de Daniel 8 no incluía a Babilonia. Esta visión comenzó con acontecimientos posteriores, es decir, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta el fin. ¿Por qué datar un acontecimiento, la purificación del santuario, que está en la visión a partir de un nuevo evento? Babilonia, que no figura en la visión. La fecha de inicio para el punto culminante de la visión debe provenir desde dentro de la visión en sí, que comenzó con Medo-Persia y se extiende hasta el fin. Eso implica muchísimos años. ¿Cuándo comenzó? No se dice en Daniel 8, se dice en Daniel 9.
Así es que, mi querido amigo y hermano que me escucha, la hora de su juicio ha llegado. Y la pregunta que hacemos hoy, ¿estás preparado para ese momento, para esa hora del juicio? ¿Estás listo, decidido a poder ir a morar con Dios a la Canaán celestial? Te pido que inclines tu rostro en este momento para una oración especial. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos ayudas a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, a aprenderla, a atesorarla en nuestros corazones, a conocer los tiempos, a levantarnos del sueño, a estar listos para cuando tú vengas en gloria, podamos estar presentes para estar preparados para ese juicio y poder ir a morar contigo a la Canaán celestial. Quédate con nosotros, quédate con mis amigos, con mis oyentes, con los hermanos que tanto anhelan encontrarse contigo cara a cara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te insto a compartir esta lección con otros que no conocen de la palabra de Dios y también que la escudriñes tú mismo. Vea los versículos allí escritos, lee un poco más, profundiza. Dios quiere aclarar tu mente, quiere darte a conocer sus tiempos. Necesitamos estudiar. Si también deseas, comparte, suscríbete a mi canal de YouTube, Joseph Class. Allí puedes recibir esta lección más a menudo. También la puedes escuchar a través de podcast y también de Spotify. Solo busca lección de escuela sabática comentario y allá también puedes presionar la campanita para que te llegue la lección. Dios te bendiga, Dios te guarde.